Capítulo 5. El día que el mundo se encerró. Año 2020, la pandemia de COVID-19. No hubo explosión. No hubo terremoto. No cayó una bomba. No se oyó ningún disparo. Solo una tos, en algún lugar lejano. Una fiebre. Un cuerpo que no despertó. Y de pronto, el mundo entero dejó de moverse. Enero de 2020. La noticia parecía pequeña. Un brote de neumonía típica en Wuhan, China. Apenas unas líneas en los noticieros, como tantas otras veces. Pero lo que se estaba gestando era algo que la humanidad no había enfrentado en un siglo, una pandemia global. En pocas semanas, el virus cruzó fronteras con la misma facilidad con que volaban los aviones. Se coló en aeropuertos, hospitales, hogares. Entró sin permiso. Sin ruido. Y lo cambió todo. COVID-19, 3 sílabas que encendieron el miedo, apagaron ciudades y redefinieron la idea de normalidad, punto. Los gobiernos cerraron fronteras. Las aerolíneas cancelaron vuelos. Las escuelas bajaron sus persianas. Las calles, de pronto, quedaron vacías. Las avenidas más transitadas del planeta se volvieron escenarios fantasmas. Y comenzamos a contar muertos. Cada país empezó a medir su dolor en cifras diarias. Cada pantalla mostraba curvas, contagios, camas ocupadas. Pero detrás de cada número, había una historia, un nombre, una ausencia. Más de 7 millones de muertos confirmados en todo el mundo. Ancianos que murieron solos. Doctores que no volvieron a casa. Hijos que no pudieron despedirse de sus padres. Abuelos que conocieron a sus nietos por videollamada, y luego desaparecieron tras una pantalla en negro. Los hospitales colapsaron. Los respiradores eran pocos. Los trajes de bioseguridad parecían armaduras de ciencia ficción. Los ojos de las enfermeras eran lo único visible tras las máscaras, ojos cansados, dolidos, muchas veces llorando detrás del plástico empañado. El enemigo era invisible, pero estaba en todas partes, en una superficie, en una mano, en una exhalación. Se impusieron cuarentenas. Algunas duraron semanas. Otras, meses. Millones de personas enclaustradas en sus casas. El tiempo comenzó a diluirse. Los días se confundían. El hogar se convirtió en oficina, escuela, gimnasio, prisión. Y el silencio, ese nuevo ruido, se instaló como una sombra persistente. La soledad fue otra pandemia. Los abrazos, un riesgo. Las reuniones familiares, una amenaza. Se prohibieron los funerales. Las iglesias estaban cerradas. Y el dolor, ese que normalmente se vive en compañía, tuvo que aprender a quedarse solo. ¿Cómo se llora cuando no hay ritual? ¿Cómo se despide uno de un ser amado por teléfono? Pero también, como en toda tragedia, apareció la luz. Médicos que trabajaban 20 horas seguidas. Científicos que desarrollaron vacunas en tiempo récord. Vecinos que dejaban comida a la puerta. Músicos que cantaban desde los balcones. Aplausos a las 8 de la noche para el personal sanitario. Y, sobre todo, una certeza. Que en medio del caos, la empatía es el último refugio humano. La pandemia reveló grietas profundas. En la economía. En la política. En el sistema de salud. En la educación. En nuestra forma de vivir. Expuso desigualdades brutales. Quien tenía un jardín vivía el encierro como aislamiento. Quien vivía en una habitación compartida, lo vivió como asfixia. Y nos cambió. No volvimos a ser los mismos. Ya no vemos el tacto como antes. Ya no estornudamos sin culpa. Ya no miramos las multitudes sin sospecha. COVID-19 dejó huellas en los pulmones y en la memoria.
En las empresas quebradas, en las infancias rotas, en los ancianos que se fueron sin que nadie les tomara la mano. Pero también dejó una pregunta abierta. ¿Aprendimos algo? Porque el mundo se detuvo. Y en ese silencio inesperado, tuvimos una oportunidad para mirar hacia adentro. Para repensar cómo vivimos. Cómo nos cuidamos. Cómo tratamos a los más vulnerables. ¿Y tú, lector, quién eras antes del encierro? ¿Y quién eres ahora, después de todo?